revelé la traición de mi esposo durante nuestra cena de aniversario, y entonces llegó la sorpresa. Alguna vez creí con una inocencia casi cruel que el amor de mi vida se llamaba Diego. Una certeza ciega, sin preguntas, sin dudas. Nos conocimos siendo estudiantes. Él ya era una estrella en ascenso en la Facultad de Administración de Empresas, seguro, de sí mismo, ambicioso siempre, el centro de atención. Y yo apenas una estudiante de literatura perdida entre exposiciones, ensayos y exámenes sin prestar demasiada atención a los trajes perfectamente planchados ni a los zapatos lustrados de los chicos de economía. Pero él me vio. ¿Por qué aún no lo sé? Tal vez por mi testarudez, o simplemente porque me atreví a corregirle una cita de Borges en medio de una conversación trivial en la biblioteca. Un gesto pequeño, pero suficiente para cambiar el rumbo de mi vida. Me invitó a tomar un café. Una vez, luego otra, y después muchas más. Y antes de darme cuenta, ya había caído en su mundo, un mundo que no era el mío, pero al que intenté pertenecer con toda la ingenuidad de la juventud. No supe que al tomar su mano por primera vez también estaba soltando la mía. Y lo más trágico de todo es que yo pensaba que estaba entrando en una historia de amor, cuando en realidad solo era un capítulo secundario en el libro de su vida, un mundo completamente ajeno a mí, el mundo de las reuniones que se extendían hasta altas horas de la noche, de las llamadas internacionales susurradas en la oscuridad de las cenas lujosas, donde nadie hablaba de sentimientos, solo de ganancias, estrategias y cifras frías. Mientras yo seguía perdida en la poesía, creyendo que un verso podía salvar el alma, que una buena línea podía calmar la soledad de las noches vacías. Diego vivía en otra realidad, una donde no había lugar para los sueños, donde la ambición se disfrazaba de cortesía y los relojes suizos tapaban las grietas de la conciencia. Nos casamos cuando aún éramos demasiado jóvenes. Lo sé ahora al mirar atrás. En aquel entonces, el amor para mí era como una llama nacida de un fósforo húmedo débil, pero yo creía que duraría para siempre. Cuando crees que estás enamorada no te importa la edad, ni las señales rojas que comienzan a parpadear lentamente. Las ignoras, porque tienes miedo de que la verdad derrumbe el castillo de ilusiones que has construido con tanto esmero. Diego, en ese entonces, parecía sacado de una portada de revista para empresarios exitosos, atractivo, elocuente, con esa habilidad peligrosa de saber exactamente qué decir y cuándo decirlo. Tenía una sonrisa que desarmaba incluso al más escéptico. Yo me sentía orgullosa de estar a su lado en los eventos sociales, creyendo que era la mujer más afortunada del mundo por haberme casado con un hombre tan brillante. Al principio nuestro matrimonio se parecía a un sueño envuelto en tonos pastel, o al menos eso quería creer. Yo enseñaba literatura en la universidad rodeada de versos de Neruda, Benedetti, Borges. Mientras tanto, Diego viajaba constantemente por trabajo Nueva York, Singapur, Madrid. Siempre había una reunión urgente, una negociación importante, y cada vez que volvía, traía regalos caros, un bolso de diseñador, un perfume francés, una bufanda de seda perfectamente doblada. Pero detrás de esos obsequios se escondía un frío creciente, una distancia que se alargaba cada día más entre nosotros. Él siempre decía, todo esto lo hago por nuestro futuro. Y yo ciega asentía, sonreía, me repetía que ese era el precio de una vida buena. Me decía que sus ausencias, sus silencios, sus llamadas perdidas eran solo parte del sacrificio. Buscaba razones para perdonar, para confiar, para seguir. ¿Por amor o por miedo a enfrentar la posibilidad de que quizás había elegido al hombre y me equivocado? Y así poco a poco me convertí en esa mujer que espera en silencio a que su marido regrese, que acepta disculpas en lugar de hacer preguntas, que confía más en los regalos que en la presencia. No porque fuera débil, sino porque me fui perdiendo a mí misma en el intento desesperado de salvar algo que tal vez ya no existía. Pero el tiempo es algo que no puede ser engañado. Bajo la capa brillante de la perfección, las grietas comienzan a hacerse visibles. Al principio fueron ausencias cortas, luego más largas,
y eventualmente se convirtieron en viajes sin previo aviso. Diego comenzó a llegar a casa más tarde con los ojos cansados y una expresión distraída. Su ropa llevaba un aroma extraño, no el perfume que solía regalarme, sino algo ajeno, seductor y caro. Sonreía menos, los abrazos se volvieron apresurados y los besos superficiales hasta el punto de ser dolorosos. Sus respuestas eran cortas, breves, como si cada palabra fuera una carga pesada. Empecé a preguntar. Primero suavemente, luego con más insistencia a medida que la duda se iba haciendo más grande en mi pecho. Pero él siempre cambiaba de tema. Hablaba del trabajo, de las responsabilidades, o a veces me culpaba por ser demasiado paranoica y excesivamente sensible. Empecé a sentirme como una molestia, como una extraña en mi propio matrimonio. Una noche, cuando regresó de un viaje de negocios, ya no pude controlarme. Aprovechando el momento en que él se duchaba, rebusqué en su equipaje. Sí sé que no es algo que haga una esposa ideal, pero la intuición es algo que no se puede ignorar, una sensación persistente, como una pequeña llama que arde en mi pecho. Ya no podía seguir viviendo en la duda. Y entonces lo encontré, una bufanda de seda color burdeos. El perfume en ella no era mío. Un recibo de hotel en una ciudad que nunca mencionó. No había ningún seminario allí, ni reuniones anotadas en su agenda. Todo se desplomó ante mis ojos, pero curiosamente no lloré en ese momento. Solo hubo un silencio espeso, como si hubiera entrado en una tormenta, pero todos los sonidos se hubieran desvanecido. Esa noche lo confronté. Él me miró y luego soltó una risa. Una risa corta, vacía, llena de desafío. Me dijo que no me hiciera demasiadas ideas, que la bufanda era de una compañera de trabajo y que el recibo era de una habitación que reservó para un socio en un apuro. Me dijo que estaba convirtiendo todo en una novela, como si no fuera su esposa, sino una escritora soñadora creando relatos tristes en medio de la vida real. Y yo, con mis estudios, con mi lógica, con el orgullo que pensaba que era firme como una roca, solo supe quedarme allí muerta en vida. No sabía si debía creerle o llorar. Solo supe que en ese momento algo dentro de mí se rompió silenciosamente sin color, pero con un dolor que cortaba la respiración. Y yo, Claudia Márquez, profesora universitaria, creí. Creí en las mentiras que Diego decía, creí en las promesas que aseguraba cumplir, creí en todo lo que poco a poco se había convertido en rutina en nuestro matrimonio. Por amor, por miedo a perder, lo que pensaba que era todo, por estar tan acostumbrada a su presencia en mi vida, o quizás en lo más profundo de mi ser, no quería enfrentarme a la verdad de que mi matrimonio era solo una obra de teatro, una fachada perfecta para mostrar en Instagram. Un cuadro hermoso, pero solo un cuadro, no la vida real que vivíamos. Mientras las estudiantes me miraban con ojos llenos de admiración, viéndome como el modelo de una mujer fuerte y moderna, yo era una esposa que se sentaba esperando que su marido decidiera si esa noche dormiría en su cama o en la de otra persona. Esa era la contradicción, el contraste entre la imagen que trataba de proyectar y la realidad que enfrentaba cada día. Una falsedad, una ocultación de lo que realmente sentía, para mantener las apariencias, para sostener lo que lentamente se iba vaciando de sentido. Las señales del cambio, de la inestabilidad, estaban por todas partes, claras e innegables. Los amigos ya no me miraban directamente a los ojos, a veces con una mirada fugaz, llena de compasión, otras veces evitando mi mirada, como si yo fuera algo ajeno a su mundo. Los compañeros de trabajo de Diego empezaban a evitar mencionar sus viajes como si supieran que no quería escucharlos, pero no se atrevían a decirlo. Y mi suegra, con su sonrisa forzada, siempre decía: «Los hombres son así, querida. Mejor no hagas un escándalo, todo pasará». Sus palabras eran como una bofetada ligera, como si todo lo que estaba viviendo fuera algo trivial, un problema del que no valía la pena preocuparse. Comencé a sentirme como una extraña, como una ajena, en la misma casa que había construido durante tantos años.
Esas paredes, esas habitaciones ya no eran más lugares donde encontraba calor, sino espacios vacíos llenos de preguntas sin respuesta. Y ya no reconocía a la persona en el espejo. La joven fuerte y segura de sí misma, que era antes ahora, se había transformado en una mujer débil, llena de dudas sobre ella misma y sobre su vida. ¿Cuándo me convertí en esta versión débil de mí misma? ¿Cuándo comencé a aceptar la falsedad y a perder mis propios valores y mi ser? Ese cambio sucedió de manera silenciosa día a día, como una pequeña grieta que no noté hasta que se convirtió en un abismo difícil de llenar. Y ahora, al mirar atrás, ya no me reconozco. Todo lo que alguna vez creí, en lo que alguna vez me sentí orgullosa, ahora parece haber desaparecido. Solo quedan preguntas, dolores imposibles de borrar. Una noche, mientras corregía los ensayos de literatura de mis estudiantes, la luz suave de la lámpara iluminaba las páginas llenas de palabras y de repente algo llamó mi atención, un sobre oculto entre los libros de Diego. Parecía haber sido guardado apresuradamente. No pude evitar la curiosidad, así que lo abrí y encontré una carta. No era una carta dirigida a mí, era de otra mujer. La carta tenía el aroma de un perfume dulce, uno que nunca había olido en Diego. Las palabras eran suaves, llenas de promesas y dulzura, una promesa de escapar juntos. Cada palabra era como una daga clavada en mi corazón, pero no lloré, no grité. Me quedé allí mirando el papel como si fuera un acertijo sin respuesta. Todo dentro de mí se desmoronaba en silencio, pero no encontraba palabras para expresar lo que sentía. Doblé la carta, la guardé en su lugar y me levanté para preparar una taza de té, preguntándome qué estaba haciendo con mi vida. Esa noche no pude dormir. Mis pensamientos giraban sin cesar y en mi mente solo había una decisión: necesitaba pruebas. Ya no quería más sensaciones vagas ni dudas invisibles. Necesitaba la verdad, aunque fuera dolorosa. Porque la verdad puede ser dolorosa, pero también es liberadora. Y yo estaba demasiado cansada de vivir en una mentira perfumada de Francia, así que comenzó mi propia investigación. Cada día indagaba un poco más sobre él. Comencé a revisar los correos electrónicos de Diego, esos que siempre dejaba abiertos, ya sea por descuido o por orgullo. Tomé nota de las fechas, los nombres de las personas, las llamadas a medianoche. Descubrí que Diego tenía otra vida, una vida que yo no conocía. Mis sospechas, que antes parecían pequeñas, eran solo la punta del iceberg que se derretía sobre mi orgullo. Diego no solo tenía otra, tal vez tenía muchas otras, pero lo peor no era eso. Lo peor era darme cuenta de que ya no temía perderlo. Lo que realmente me aterraba era darme cuenta de todo lo que había sacrificado para mantenerlo, todo lo que había dado por él. Lo peor de todo, sin embargo, no fue el dolor de descubrir la verdad. Fue darme cuenta de que no estaba asustada de perder a Diego, sino de perder todo lo que había sacrificado para mantenerlo. Los años pasados, los sueños que había alimentado todo, había sido una ilusión, algo que nunca fue real. Y me pregunté, ¿es esto lo que realmente merecía? ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que justo cuando pensé que ya no podía caer más bajo, me di cuenta de que no estaba sola. Aún tenía mi trabajo como docente, mis libros, mis pensamientos. Seguía siendo Claudia Márquez con o sin Diego. Solo que lo había olvidado por un tiempo. Y en ese breve olvido estuve a punto de perder lo único que realmente valía la pena a mí misma. Porque nunca estuve completamente sola. Aún tenía a mis alumnos que no me admiraban por llevar un anillo en el dedo, sino por las ideas que compartía, por la pasión con la que hablaba de la literatura, por la fuerza que creían ver en mí. Aún tenía mi mundo interior, mi amor por el conocimiento, mis principios. Seguía siendo yo, aunque por un tiempo dejé que el silencio de Diego y su ausencia constante me hicieran dudar de ello. Estuve tan ocupada intentando mantener a su lado a alguien que ya se había ido, que dejé de escuchar mi propia voz. Permití que las respuestas cortantes, las noches frías y los perfumes ajenos desgastaran mi dignidad.
Me convertí en una sombra, en una versión reducida de la mujer que alguna vez fui. Pero no me perdí del todo. Me encontré poco a poco en el acto simple de respirar sin miedo, en las tardes de lectura, en los pasos que di fuera de la mentira. Me entendí mejor. El dolor no me destruyó, solo me mostró con claridad todo lo que había soportado, todo lo que ya no merecía seguir soportando. Y sobre todo me mostró que yo merezco mucho más, que merezco volver a ser mía. Desde la noche en que preparé una tetera de té y abrí aquella carta impregnada con el perfume barato de otra mujer, algo dentro de mí cambió para siempre. No hubo escándalos, ni gritos, ni lágrimas. No hubo ninguna escena dramática. Solo silencio. Un silencio denso, helado, que incluso a mí me provocaba escalofríos. Diego no se dio cuenta de nada. Seguía viviendo en su burbuja, creyendo que yo era la misma Claudia Márquez de siempre, una mujer tranquila, reservada, que sonreía con educación en las cenas familiares y nunca hacía preguntas incómodas sobre su mundo. Para él, yo era la esposa perfecta, no celosa, no controladora, siempre presente pero invisible. Pero se equivocaba. No sabía que esa mujer callada había despertado. Y cuando una mujer realmente despierta, ni siquiera Dios puede salvar al hombre que la traicionó. No quería actuar a ciegas. Ya había confiado una vez con todo mi corazón y a cambio recibí una trampa disfrazada de amor. Esta vez necesitaba pruebas, no sospechas, no intuiciones, pruebas sólidas, porque la verdad, por dolorosa que sea, es la única vía hacia la libertad. Y yo, después de tantos años viviendo en un matrimonio construido sobre mentiras, necesitaba ser libre. Así que comencé a estudiar. No literatura ni arte como en mis años de juventud. Esta vez mi temario eran los impuestos, las leyes y la contabilidad. Campos áridos técnicos, pero que se convirtieron en mis armas. Me sumergí en foros legales y fiscales, pasé noches viendo tutoriales sobre cómo identificar empresas fantasma y aprendí a manejar programas de grabación como si fuera una agente encubierta. Compré una grabadora camuflada como bolígrafo y la llevaba siempre conmigo como una extensión de mi cuerpo. Empecé a recopilar todo lo que pudiera servir como evidencia: facturas, documentos, extractos bancarios, capturas de pantalla, conversaciones sospechosas. Revisaba cada movimiento en nuestras cuentas, analizaba cada gasto, cada ingreso extraño, cada transferencia fuera de lugar. Accedía a su ordenador cada vez que podía, copiaba archivos, tomaba notas. Me fijé especialmente en su firma electrónica, una burla a la seguridad digital tan descuidada que era casi ofensiva. Entonces comprendí que Diego no solo me había traicionado como esposa, también me subestimaba como persona. Se sentía tan seguro de sí mismo, tan intocable, que ni siquiera se tomaba la molestia de ocultar bien sus mentiras. Pensaba que yo era débil, que nunca sospecharía, que nunca me levantaría, pero se equivocó. Esa Claudia sumisa ya no existe. En su lugar está una nueva Claudia despierta, fría, decidida. Una mujer que ha comenzado a recolectar poco a poco cada pedazo de verdad, porque algún día esa verdad será mi espada y yo estaré lista para usarla. Cada noche, cuando Diego caía en un profundo sueño a mi lado, yo silenciosamente abría su laptop. Había aprendido a hacer copias de seguridad de su disco duro, a recuperar emails borrados y a leer datos ocultos que él creía haber eliminado completamente. Diego era demasiado arrogante, o quizás se creía demasiado inteligente para ser descubierto. No sospechaba que yo descubriría los oscuros secretos que mantenía ocultos. Esa noche hice un descubrimiento inesperado. Un email reenviado por error fue la primera señal. Provenía de alguien llamado Rafa Q, con un archivo adjunto titulado Documentos de Constitución de la SRL-CM. CM. Estas dos letras me detuvieron en seco. Claudia Márquez, mi propio nombre. No solo mi nombre, sino mi identidad siendo utilizada sin mi permiso. Mis manos temblaban, todo mi cuerpo se sentía repentinamente pesado. Abrí el archivo y las palabras aparecieron ante mis ojos.
Eran documentos de constitución de una empresa fantasma, una compañía de la que nunca había oído hablar y en la que nunca había acordado participar. Lo leí 5 veces esperando encontrar un error, algún detalle que indicara que era un malentendido. Pero no toda la información era aterradoramente precisa. Era mi nombre, mi número de identificación fiscal, mi dirección. Todo legal y completo. Mi mente daba vueltas. ¿Cómo podía ser esto posible? Diego había utilizado mi identidad, la confianza que yo había depositado en él, para crear una empresa pantalla, una compañía fantasma, solo para ocultar actividades ilegales. Pero eso no era todo. En los días siguientes continué investigando, verificando cosas que Diego nunca habría imaginado. Descubrí otras 3 empresas, todas con la misma estructura yo, como accionista Diego, como gerente y alguien llamado Cifuentes, un contador de dudosa procedencia firmando los informes financieros. Mi cabeza daba vueltas con cifras, contratos que nunca firmé, cosas que nunca supe. Al principio pensé que solo se trataba de una evasión fiscal común. Diego, a quien había considerado un empresario talentoso, probablemente había encontrado una laguna en el sistema para beneficiarse. Pero al seguir investigando, la verdad se volvió más oscura. Estas empresas no eran simplemente compañías fantasma creadas para evadir impuestos. Formaban parte de un sofisticado esquema de lavado de dinero con contratos falsos, transacciones entre empresas y transferencias de dinero entre cuentas que yo desconocía por completo. Cada paso de Diego en este mundo estaba oculto bajo una capa de legalidad que antes no podía ver. Empecé a sentir miedo no por lo que había descubierto, sino porque me di cuenta de que yo misma era parte de este plan. No solo me habían engañado en el amor, sino que también me habían utilizado legalmente. Diego no solo me veía como una esposa leal para encubrir sus crímenes, sino que me había convertido en un escudo, un sacrificio en su juego. Verdaderamente no podía seguir viviendo en esta oscuridad. Todo había superado los límites de lo que podía soportar. Lo que descubrí no era solo evasión de impuestos. Era mucho peor. Detrás de los contratos falsificados, las facturas circulando entre empresas, los pagos por productos que no existían, me di cuenta de que estaba en el centro de una red de lavado de dinero perfectamente orquestada. Todo estaba tan cuidadosamente planeado, tan meticulosamente oculto, que no podía creer que yo estuviera involucrada. En los papeles, yo era la titular, la persona cuyo nombre aparecía. Si la verdad salía a la luz, toda la carga legal recaería sobre mí. Sería yo la que tendría que afrontar las consecuencias. No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi garganta ardía de rabia, pero tuve que tragarla, mantenerla bajo control. Esto no era solo una traición emocional. Esto era una trampa legal. Diego no solo me había engañado en el matrimonio, me había utilizado como un escudo humano. Pero no me caí. No aún. Comencé a tomar notas sobre todo. Creé un expediente en papel, lo escondí detrás de los libros de Neruda, en mi despacho, donde Diego nunca pensaría que lo encontraría. También hice una copia digital cifrada con 2 capas de seguridad, para asegurarme de que nadie pudiera acceder a ella. Cada noche anotaba todo: las llamadas, los correos electrónicos, los movimientos sospechosos. Me hice amiga del guardia de seguridad en el edificio donde Diego tenía una oficina secundaria, y de él obtuve más información de la que esperaba. Grabé las conversaciones. Escuché cada llamada entre Diego y sus socios. En ellas me mencionaban a mí como la pantalla legal, un escudo para ocultar sus malas prácticas. Un día, mientras Diego se estaba duchando, dejé el teléfono grabando y salí de la habitación. Lo que escuché fue algo que nunca olvidaré. Diego estaba hablando con alguien a quien llamaba jefe. Hablaban sobre grandes cantidades de dinero, cuentas en el extranjero, y un comentario que jamás podría borrar de mi mente. No te preocupes, si algo sale mal, todo recaerá sobre ella. Ella está enamorada. ¿Cómo va a saber lo que está firmando? En ese momento mi amor por él murió por completo. Lo sentí claramente. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor. No había dolor,
No había decepción, solo quedaba una fría claridad. Me había utilizado, me había manipulado, y ahora yo tenía en mis manos una bomba legal. Pero no la dejaría estallar sobre mí, al menos no antes de pelear. Lo más irónico de todo es que Diego seguía pensando que yo era ingenua, que no tenía ni idea de lo que pasaba. Seguía dándome perfumes, cenas lujosas, joyas que ya ni siquiera me molestaba en ponerme. Mientras tanto yo almacenaba pruebas, calculaba mis próximos pasos, planeaba cada detalle. El punto de no retorno fue cuando descubrí un contrato que estaba por ser firmado con mi nombre, un préstamo de millones de dólares firmado por mí con un cliente ficticio. Esto era un crimen grave. Si firmaba podría ir a prisión, y Diego lo sabía. Me había convertido en su peón más útil. Y ese precisamente fue su error fatal, porque yo no soy una peón, soy la reina. Y la reina es quien verdaderamente controla el tablero, quien maneja el juego desde las sombras. Diego no tenía idea de que mientras él pensaba que yo era una pieza sin importancia, yo podía cambiar todo el curso de la partida, convirtiéndome de peón en reina, la que tiene el verdadero poder. La mesa estaba perfectamente montada. Copas de cristal, servilletas de lino, centros de mesa, con lirios blancos, los favoritos de Diego, claro no míos, y una iluminación suave que hacía ver todo como una escena sacada de una revista de bodas. 50 invitados, amigos socios, profesores antiguos, compañeros de universidad, todos vestidos de gala, todos esperando escuchar el gran anuncio de Diego Márquez, el empresario brillante, el esposo perfecto. Yo, Claudia Márquez, había organizado cada detalle. Reservé el restaurante más exclusivo de la ciudad con semanas de antelación. Diseñé personalmente las invitaciones, me aseguré de que cada asiento tuviera el nombre correcto, que la playlist incluyera jazz suave y que el vino fuera el argentino que a él tanto le gustaba. Todo tenía que ser perfecto, para él, para el show. Diego creía que la cena era para anunciar una nueva ronda de inversión o quizás algún acuerdo millonario. No preguntó mucho como siempre, confiaba en que yo me encargaría de todo. Y vaya que lo hice, porque esa noche por fin iba a decir mi parte, pero no con gritos, no con lágrimas, no con escándalos, con elegancia, con precisión, con justicia. Llegó con su sonrisa de siempre vestido de traje negro y corbata gris. Saludó a todos como un político en campaña. Daba besos en las mejillas, abrazos falsos, hacía bromas que solo él encontraba graciosas. Se sentía en casa. Se sentía invencible. Me tomó de la cintura mientras posábamos para las fotos y me susurró al oído: «Gracias por todo esto, amor. Eres la mejor». Yo le sonreí, no por amor sino por educación, y porque sabía que esa sería la última vez que él me llamaría así. La cena avanzó entre risas, brindis y anécdotas recicladas. Yo apenas comí, solo observaba. Calculaba el momento exacto. A las 21:48, según mi reloj, Diego se levantó y dio un pequeño golpe con su cuchara contra la copa. Todos guardaron silencio. Queridos amigos, empezó con esa voz engolada de siempre. Gracias por acompañarnos esta noche tan especial. No puedo decir mucho todavía, pero se vienen grandes cosas. Y por supuesto, nada de esto sería posible sin mi esposa, Claudia, mi roca, mi compañera, mi todo. Las palabras se me deslizaban por la piel como aceite rancio. Mi todo, mi nombre, mi identidad, usada, manoseada, estafada. Lo dejé terminar su discurso. Lo dejé disfrutar cada segundo, que tuviera su último momento de gloria. Porque justo cuando todos empezaron a aplaudir, me puse de pie. No hice ningún gesto dramático, no levanté la voz. Caminé con calma hasta su lado con una sonrisa tranquila, casi dulce. Y entonces, sobre el mantel blanco como un lienzo nuevo, deposité el sobre. Un simple sobre blanco. Diego me miró confundido. Sonrió pensando que era una sorpresa, una carta romántica, alguna otra cursilería que podía leer en voz alta para alimentar su ego. Pero no dijo nada. Yo tomé el micrófono.
Gracias por venir, dije con voz firme. Sé que todos tienen agendas ocupadas. Esta noche no solo celebramos un logro, también un final. Hubo risas nerviosas. Algunas copas tintinearon. Yo continué. En ese sobre encontrarán una copia de varios documentos, correos electrónicos, extractos bancarios, grabaciones, evidencia de infidelidades múltiples, evidencia de fraude fiscal, de creación de empresas falsas usando mi identidad. Algunos se atragantaron con el vino. Diego me miró pálido, con la boca entreabierta. Intentó hablar. Le levanté la mano para detenerlo. Y también dentro de ese sobre continué hay un documento más sencillo, una hoja, una firma. Mi firma es el acta de divorcio. Ya está firmada. Solo falta que la revises con tu abogado. El silencio era absoluto. Nadie se movía, nadie respiraba. Yo lo miré directo a los ojos. Hasta hoy fui tu socia, tu esposa, tu escudo. Desde mañana seré tu peor error. Me di media vuelta y regresé a mi asiento. Nadie aplaudió. Nadie dijo nada. Solo el ruido de Diego abriendo el sobre buscando con desesperación algo que no podía negar. Lo había subestimado todo, incluso a mí. Terminé mi copa de vino. La dejé sobre la mesa con cuidado. Me levanté, tomé mi bolso y salí del salón sin mirar atrás. Afuera el aire era más fresco de lo que recordaba. Me sentí liviana, libre. Había cargado con esa mentira demasiado tiempo. Ahora la había dejado en su lugar frente a todos, como se hace con los errores, como se hace con las cuentas pendientes. Esa noche dormí profundamente, sin miedo, sin angustia, porque por fin la historia que Diego escribía sobre mí se terminó. Y ahora por primera vez yo era la autora. Claro, lo del sobre blanco fue suficiente para silenciar una sala llena de trajes caros y sonrisas hipócritas. Pero lo realmente jugoso, lo verdaderamente dulce, estaba en el segundo sobre. Ese no lo puse sobre la mesa. Ese me lo guardé para después. Para cuando el ruido bajara, para cuando la prensa empezara a husmear, para cuando Diego finalmente entendiera que no se trataba solo de un divorcio. 3 meses antes de esa cena, mientras él firmaba papeles como si fueran servilletas de un restaurante, yo metí uno entre la pila. Era un contrato, un documento legal con todos los sellos, todas las firmas, todos los detalles en letra pequeña que él jamás se molestaba en leer. Diego era así confiado, distraído con los grandes números, ciego ante lo obvio. Firmó sin mirar. Firmó con una copa de vino en la mano y una sonrisa en la cara, pensando que solo estaba autorizando una renovación de sociedad o un cambio de dirección fiscal. Pero no. Lo que firmó fue la transferencia total de su activo más valioso, un terreno comercial de alto valor, recién valorizado por encima del €1.000.000. ¿A quién se lo transfirió? A mi madre. Sí, a esa señora que Diego saludaba con 2 besos forzados cada Navidad, y que él pensaba que no entendía nada de negocios. Mi madre, la mujer que me enseñó a no confiar en nadie, que hable más rápido de lo que piensa. El terreno, las escrituras, la titularidad. Todo pasó a nombre de ella, legal, limpio, irreversible. Y lo más hermoso es que Diego ni siquiera lo sospechaba. Esa propiedad era su carta más fuerte, la que siempre usaba para impresionar a los bancos, a los inversores, a sus amantes. Este terreno será el futuro centro financiero de la ciudad, repetía con orgullo, sin saber que ya no le pertenecía. Guardé ese segundo sobre por si acaso, porque sabía que Diego es como esos gatos que caen de pie, siempre tiene un plan B. Y cuando llegara el momento ese en el que él intentara usar sus activos para salvar su pellejo legal, lo abriría. Y así fue. 2 semanas después de la cena me llegó una notificación por correo certificado. Su abogado quería negociar. Diego alegaba que los documentos presentados eran manipulados, que todo se podía resolver en familia, que él estaba dispuesto a ceder propiedades para llegar a un acuerdo. Fue ahí cuando envié el segundo sobre, esta vez por correo firmado y sellado
acompañado de una copia simple de las escrituras registradas. Propiedad, señora Margarita Márquez. El silencio fue inmediato. Ni una llamada más, ni un correo, ni un mensaje de su abogado. Supongo que estaban ocupados tragando el nudo de su orgullo. Lo mejor de todo, legalmente no había nada que pudiera hacer. No podía acusarme de falsificación, él había firmado. No podía revertir la operación, el plazo ya había vencido. Y no podía vender nada porque ya no era suyo. Al final no fue el divorcio lo que lo destruyó. Fue su propia arrogancia. Y yo, Claudia Márquez, no solo recuperé mi vida, también le quité la suya. Salí del salón aquella noche sin mirar atrás. No hubo lágrimas, ni escándalos, ni portazos de telenovela. Solo el sonido suave de mis tacones contra el mármol y el aire frío de la noche acariciándome el rostro como si me dijera: ya está, ya terminó. Dejé atrás las miradas congeladas, los cuchicheos de pasillo, el rostro descompuesto de Diego, que aún sostenía el sobre como si pudiera cambiar lo inevitable con solo desearlo muy fuerte. No me despedí. No hacía falta. Mi silencio fue mi firma final. Subí al taxi con la calma de quien ha hecho todo lo que debía hacer. Y al mirarme en el retrovisor vi algo que hacía mucho no veía: paz. Una paz rara, nueva. No esa que se inventa una para sobrevivir, sino la auténtica, la que llega cuando soltás una carga que no era tuya desde el principio. El chofer me preguntó si estaba saliendo de una boda. Algo así le respondí con una sonrisa, porque sí era un tipo de boda, la mía con la libertad. Desde esa noche mi vida cambió. No por el escándalo, no por el divorcio, sino porque al fin me di permiso para empezar de nuevo. Me mudé de ciudad. Vendí el departamento que compartíamos. Me compré uno pequeño con vista al parque y lo decoré como me dio la gana, sin tener que preguntar si a alguien le parecía muy recargado o muy femenino. Pinté las paredes de verde esmeralda. Llené los estantes de libros y plantas. Y en la cocina colgué un cartel que dice: prohibido rendirse. Regresé a la universidad, pero esta vez como otra mujer. Abrí un curso extracurricular de finanzas prácticas para mujeres en situación vulnerable, madres solteras sobrevivientes de violencia, jóvenes sin recursos. Les enseño a leer contratos, a manejar sus cuentas, a decir no con firmeza cuando alguien les quiere vender humo disfrazado de inversión. A veces me miran como si no entendieran por qué alguien como yo, una profesora de voz suave, con blusas bien planchadas y anillos discretos, se interesa por ellas. Entonces les cuento un poquito de mi historia, lo justo para que entiendan que yo también estuve ahí, que no siempre fui esta versión mía. Me invitan a sus casas, me escriben cartas de agradecimiento, me traen galletas caseras. Una de ellas, Mariana, me dijo una vez: usted enseña como si estuviera salvando a alguien. Y sí, tal vez me estoy salvando a mí misma cada vez que las veo agarrar una calculadora con más seguridad que miedo. Y Diego, bueno, Diego ya no sonríe tanto. Las investigaciones fiscales comenzaron poco después de la cena. Alguien, no diré quién, envió un paquete con documentos a la Oficina de Control Tributario. Detallados, cronológicos, imposibles de ignorar. La última vez que supe de él fue a través de un antiguo colega que, entre café y café, me dijo que el gran Márquez ahora pasa más tiempo con abogados que en reuniones de negocios. Sus empresas se están cayendo una por una, y el terreno, bueno, ya sabes a nombre de quién está, pero no me regodeo en eso. No lo necesito, no lo odio tampoco. No me alcanza el alma para seguir odiando a alguien que ya no tiene lugar en mi vida. Diego fue un capítulo. Larguísimo, sí. Duro, sí. Pero ya está cerrado. A veces camino por la costanera al atardecer y me río sola. No porque todo sea perfecto, sino porque por fin no tengo que fingir que lo es. Vivo con poco, pero cada cosa en mi vida tiene sentido. Cada decisión es mía. Cada espacio que ocupo lo ocupo por elección. Y si alguna vez me cruzo a alguien que aún cree que soy solo una profesora, solo sonrío. Porque ahora lo sé. Yo no era una víctima.
Yo era una estratega en pausa. Y cuando llegó el momento hice mi jugada. Perfecta, letal, silenciosa. Ahora sí, Diego. Ahora sabes con quién te casaste. Y lo más importante ahora yo también lo sé. ¿Alguna vez te subestimaron? ¿Alguna vez tuviste que tragar en silencio mientras planeabas tu escape con la cabeza bien en alto? Si es así, quiero leerte. Contame tu historia en los comentarios porque acá no estás sola. Y si pensás que Claudia hizo lo correcto, si sentís que ella solo hizo justicia, entonces dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que más personas conozcan historias de mujeres que no se rinden, que no esperan a ser salvadas, que se salvan solas. No te olvides de suscribirte al canal para seguir escuchando relatos de mujeres reales, valientes y determinadas a reescribir su destino con sus propias manos. Nos vemos en la próxima historia.